Teníamos que hablar de grupos vulnerables, entonces yo, que trato familia, pero no soy especial, no trabajo con niños, y esto me voy a referir en relación a que los que trabajan con niños normalmente son los abogados del niño que hice mención esta mañana cuando hice esa aclaratoria. Pero sí me interesa el tema de niñez y en particular con el tema de adopción, que es el que voy a tratar acá. Es una cuestión que tengo mía también de conciencia y de moral, que no hago adopciones por lo que voy a venir a plantear y que me parece que al tener la oportunidad de hacer un código iberoamericano tendríamos que tener en consideraciones estas problemáticas que están pasando, por ejemplo, en las cuestiones de adopción específicamente. La idea era visibilizar dos conflictos con el proceso en mi país, pero que haciendo una breve investigación veo que tenemos similitudes en el resto de Latinoamérica, ¿sí? En mi país tenemos diferentes procesos por provincia, ¿sí? La capital federal y el resto de las provincias, cada uno tiene la potestad de realizar sus propios códigos procesales. No así la norma de fondo, que es nacional y que tiene una modificación desde el año 2015 bastante actualizada y ayornada a lo que son los convenios y los tratados internacionales. En materia procesal, además, en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo litigo específicamente, hay una ley de procedimiento de adopción, ¿sí? ¿Cuál es el conflicto que yo vengo a plantear acá? Existe en la Argentina esta situación de un proceso de adopción legalizado, reglamentado y que cada provincia puede tener alguna variación, pero que en general todos tienen el mismo eje y es principalmente una de las cuestiones que se viene planteando acá, que es la cuestión del tiempo, en donde se hace mucho hincapié en función de evitar que esos niños que están en situación de adoptabilidad pasen mucho tiempo en los distintos hogares y demás donde se encuentran alojados o en casas de cuidado mientras están sin una familia que los adopte. A la vez, con esta cuestión del tiempo y casi como excusa, existen las familias adoptantes, ¿sí? Que utilizan lo que yo llamo un improceso, me parece que lo apagué, bien, un improceso que después resulta legalizado. Esta es una problemática que además tiene algunas incidencias, me parece a mí, que arrastramos históricamente, ¿sí? Estas adopciones que yo denomino ilegales, que son las que van por fuera del proceso que está reglamentado, pero que después un juez con una sentencia legaliza, ¿sí? En mi opinión, y esto puede ser que no estemos de acuerdo, tiene un cercenamiento de lo que es la identidad de la persona y una apropiación de esa vida de estos niños que son vulnerables en cuanto a una relación de poder también, ¿sí? Las familias que normalmente llegan a esta situación de ir por un proceso paralelo son familias que normalmente tienen una economía un poco más elevada que las familias que proveen de estos niños para las adopciones, ¿sí? En este sentido, para hacer un poco de recorrido, digamos, histórico de cómo nació la adopción en mi país, creo que tiene que ver con una cuestión de una mirada también caritativa y desde la cuestión de la conformación de la familia y de la descendencia a como dé lugar, ¿sí? Esta imposición, cuando hablamos de familia en este plano, estamos hablando de mantener esa familia tradicional de descendencia, ¿sí? Donde si la familia no está conformada con descendencia, parece que no existiera. Lo que además cercena a lo que venimos hablando también de esta amplitud que tenemos que tener como visión de los distintos tipos de familia. Creo que alguien ayer hizo un power donde tenía visualizado, creo que fue la doctora Adriana, donde tenía visualizado los diferentes tipos de familias y no necesariamente tiene que ser con descendencia. Bien, en este sentido, en la Argentina, la adopción o los niños que no tenían cuidados parentales específicamente, primero fue una cuestión de caridad, ¿sí? Una cuestión de la beneficencia, no fue algo que el Estado tomó para sí en principio. En el año 1779 es la Iglesia Católica la que crea la Casa de los Niños Expósitos, ¿sí?
y era la encargada de remediar una situación que se daba a través de los inmigrantes, de los españoles y demás que venían a estas tierras y que cometían ciertos abusos sexuales con las mujeres originarias, y esos niños después eran dejados en esta casa de niños expósitos. La forma en que eran dejados también es interesante. La casa de niños expósitos tenía una puerta donde había como una ventanilla en donde el niño se dejaba abandonado en ese lugar, se tocaba una campana, se cerraba la puerta y alguien desde adentro los venía a recoger. Muchos de estos niños morían porque no se escuchaba el sonido de la campana y morían de frío y demás si se los dejaba por la noche. Así nace el tema de cómo resolvemos esta situación en nuestro país de los niños que no tienen cuidados parentales. Claramente en esa época no se hablaba de cuidados parentales, ¿no? Más adelante, con la llegada de los inmigrantes, el Estado y de un montón de carencias que tenían los inmigrantes, una ola muy grande de inmigración y un montón de carencias de niños abandonados y demás, el Estado entendió que era un problema del que tenía que hacerse cargo, ¿sí? Lo entendió de una manera, no de la mejor manera, estamos hablando de los años 1880, ¿sí? Lo entendió de una manera en la que se hacía cargo con un aspecto casi penal, ¿sí? No como un sujeto de derecho, sino como una cosa que tenían que sacar del marco de las calles y demás, pero que no era tenido en cuenta como un sujeto de derecho. Y posteriormente trasladó todo lo que es la parte económica a las sociedades de beneficencia. No lo trataba como una situación en donde debíamos remediar esta situación, sino como un lugar donde estos niños deberían estar aislados, ¿sí? Más adelante, en el año 45, 1945, con la llegada del peronismo, calculo que muchos habrán oído hablar, se tomó esta situación desde el aspecto social, ¿sí? Empezaron a haber medidas para los trabajadores, de impulso en este sentido, de no desintegrar a la familia, de que esos niños no sean excluidos de sus familias, y comenzaron a pensarlo desde un aspecto más social, lo que hizo que disminuyera el número de niños que eran abandonados, porque además había otras condiciones laborales y sociales que acompañaban este proceso. Después de un determinado tiempo, este proceso de inclusión terminó. Más adelante vinieron las dictaduras militares, ya en la década del 70, que hicieron lo suyo, lo propio, y que también hicieron esta situación de apropiarse de niños, de personas desaparecidas, lo que de ahí tomamos el término de que estos procesos que hoy en la actualidad siguen existiendo son una especie de apropiación, porque si bien no hay tortura y demás, sí hay una situación de apropiarse de un niño en una condición de vulnerabilidad, no solo del niño, sino de la madre que no está en condición de poder elegir si decide o no llevar adelante la crianza de ese niño, ¿sí? Después, hace ya un tiempo, tuvimos la sanción, un par de años, nuevamente con un gobierno de inclusión, tuvimos la sanción de la Ley de Protección de Niñez y Adolescencia, que tuvo en ese sentido, es una ley que viene a reglamentar la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, ¿sí? En esta ley surgen distintos estamentos donde se encargan, nosotros lo llamamos servicios sociales de protección de niñez y adolescencia, que se encargan de la revinculación de los niños que tienen algún conflicto familiar con la familia. Puede ser la familia de origen, mamá, papá, o la familia ampliada que llamamos, ¿sí? Pero no de quitar a ese niño de la familia y ponerlo en estado de situación de adoptabilidad. Este sistema lo que puede producir es un espacio de tiempo muy amplio entre que el Estado intenta que ese niño no sea definitivamente sacado o expulsado de su familia, ¿sí? Lo que implica es que ese niño va pasando una cantidad de tiempo que a veces puede ser muy lento, ¿sí? Porque los procesos
los sectores que tienen que encargarse de esto no tienen los recursos suficientes, los jueces no declaran el estado de autoridad a tiempo y demás. La Argentina no pudo evitar, aún así, en el año 2012, una sentencia de Corte Interamericana en el fallo Fornerón, a pesar de hacer todos los esfuerzos posibles para que el tiempo no fuera algo que nos pusiera en jaque, no pudimos evitar esta situación con todas las leyes que se fueron reglamentando. Incluso en la actualidad, esta cuestión del tiempo es la justificación de que se llegue a estos procesos paralelos. Como les venía comentando hace un ratito, en la Argentina tenemos estos diferentes posicionamientos procesales, legales, en las distintas provincias. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que existe esta ley tuvo como principal objetivo el acortamiento de los plazos, poniéndose plazos que realmente no pueden concretarse en la realidad. Por ejemplo, 6 meses para decretar un estado de adoptabilidad, en donde en 6 meses es casi imposible apaciguar el conflicto de las familias o lograr la revinculación. En este sentido, nos preguntamos si los problemas específicos de las legislaciones o de que las legislaciones no puedan con estos conflictos son simplemente cuestiones relacionadas a la burocracia o si hay que empezar a pensar en otros factores de incidencia que podrían evitar esta situación de llevar por delante un proceso que no es el legal. Y me voy a detener ahí en ese punto, en el proceso. ¿Por qué llegamos a ese proceso legal? ¿Cómo se tramita? Normalmente, una familia carenciada otorga a una familia con algunos dinerillos de más un niño al que empieza a criar como propio. Y esto es más o menos lo que pasó en el fallo Fornerón. Utilizan el mismo argumento del fallo Fornerón para apropiarse después con una sentencia de ese niño, ¿sí? Pasados más o menos 2 o 3 años, se presentan ante el juez y dicen que vienen criando a este niño, ¿sí? Este juez, o los jueces normalmente, ante esta situación, lo que hacen es legalizar esta situación. ¿Por qué? Porque el niño ya creó su centro de vida. Y porque tenemos otras situaciones que debemos tener en cuenta para tener en consideración por qué sería peor retirar a ese niño de esa familia. Este cartel que ustedes ven ahí, no sé si lo llegan a leer bien, por las dudas se lo voy a leer, está en la puerta de un juzgado de familia. Es el cartel que está en la puerta del juzgado de familia número 12 de la localidad de Lomas de Zamora y dice lo siguiente. Información para quienes pretenden adoptar. ¿Sabías que de 7.100 inscriptos en la Red Federal de Registros de Adoptantes, 9 de 10 postulantes aspiran a adoptar bebés? 9 de 10. De 4 postulantes, solo 1 están dispuestos a adoptar niños de más de 6 años. De 100 postulantes, solo 1 está dispuesto a adoptar chicos de más de 12 años. ¿Sí? Estas situaciones llegan a los juzgados y los juzgados prefieren legalizar estos procesos, estos improcesos, estas apropiaciones de estos niños, porque si los ponen en situación de adoptabilidad y los dejan en las casas de guarda, esos niños no van a tener nunca chance de tener una familia. Entonces, cuando yo hablo de que si es solo la cuestión burocrática la que impide llevar adelante los procesos de adopción, me estoy refiriendo a esta situación. Así tenemos en consideración, además, qué es lo que quiere el adoptante, qué es lo que pretende. Si el adoptante está realmente concientizado de lo que implica adoptar. Si tiene esta situación en consideración, claramente los niños que llegan a la situación de adoptabilidad han pasado por todo un proceso conflictivo y no son normalmente bebés recién nacidos. En este sentido, cuando yo vi ese cartel, lo que se me ocurrió es hablar con la jueza de ese juzgado para que me contara la experiencia, por qué ella había llegado hasta esta situación. No son los únicos carteles que se ven, ¿sí? Hay otros carteles de pedidos desesperados
pidiendo a familias adoptantes para personas con discapacidad, hermanos de muchos hermanos y demás. Esta jueza confirma todo lo que presuponía, y es que los adoptantes llenan el formulario, allá es un formulario, y ponen los requisitos o qué tipo de bebé quieren. Y siempre normalmente es un bebé. Si quieren hermanos, si no quieren hermanos, si los quieren sanitos, si no los quieren sanitos. Y todos estos detalles se pueden volcar en el formulario. Hablando con la doctora Taliercio, que además es integrante de la Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de La Matanza y que tiene una amplia conciencia social, digo yo, en ese sentido, ella me dice que es cierto esta situación, pero que también tiene a los niños en situación de adoptabilidad. Entonces lo que tiene que tratar de hacer es concientizar a los adoptantes para que aquel que no quería hermanitos pudiera adoptar una cierta cantidad de hermanos, para aquel que no quiere. Y llegamos a la conclusión en esa charla, que fue muy extensa y hablamos de todo un poco, que en realidad por ahí lo que falta es una cultura de la adopción también, ¿sí? Que no basta con cambiar una ley y ponerle un plazo determinado si después tenemos un montón de niños a los cuales no podemos hacer entrar en ninguna familia porque no es lo que la familia pretende. En este sentido, ha contado historias de devolución de niños, ¿sí? En el improceso paralelo sí se logra estas pretensiones, porque los niños que son entregados a estas familias normalmente son bebés. A esto también le pregunté, ¿qué hace ella ante una situación de esta? Si llega una familia que tiene hace 6 años el cuidado de un niño, ustedes dirán, ¿cómo lo tiene sin ninguna documentación y demás? Pues bien, lo tienen, porque la educación es pública y gratuita y no se la pueden negar aunque no tenga educación. Entonces, normalmente transitan práctica, así como la salud. Entonces, normalmente no hay muchos problemas para transitar prácticamente un largo periodo de sus vidas sin una documentación en la que los apropiadores resulten ser sus padres. Ella me dice que si bien es difícil, tiene que tomar una resolución porque es jueza de familia y tiene que pensar en el interés superior del niño. Y pensando en este interés superior del niño y en esta situación problemática que tenemos, de vuelta resuelve que a pesar de que esa apropiación sea un delito, no puede dejar a ese niño sin este ámbito familiar en el que creció. Pensando todo esto, y yo no hago adopciones por este sentido, porque la mayoría de las consultas, yo soy meramente abogada, la mayoría de las consultas son de este estilo, me quedo con el niño, me lo entregan en una comunidad aborigen y demás, me quedo un tiempo, después hacemos la presentación y lo legalizamos. Pensando en esa situación, también pensaba qué ocurre en las realidades de otros países. ¿Tenemos estos problemas? En la Argentina, por ejemplo, tenemos estas zonas a las que se las denomina fábricas de bebés. Son las zonas normalmente más empobrecidas en donde la entrega de un niño puede ser el ingreso de una cierta cantidad de dinero a ese grupo familiar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Haití? Cuando ocurrió lo del... Puse esta foto porque es una canciller alemana diciendo que estaba abierta la entrega de niños para adopción en Haití después del terremoto. De hecho, muchas de las organizaciones que están ahí han tenido varias denuncias por entregar niños a familias europeas, estadounidenses, sin saber si esos niños tienen o no a sus padres vivos. Utilizaron la desgracia del terremoto en este sentido. Tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones si vamos a considerar un código iberoamericano. La compra-venta de bebés es la tercera industria ilegal. Esto es un informe de la OIT. La UNICEF estima que el 50% de la trata de personas mundial son niños y adolescentes. Y no solo en materia de adopción, sino para abuso sexual, para explotación laboral. Perdón, voy a volver porque quiero detenerme ahí en una frase del doctor
Eugenio Raúl Zaffaroni, que es un penalista muy reconocido de la Argentina y que es miembro en este momento de la Corte Interamericana también, y fue miembro de la Corte Suprema de Justicia. Los fenómenos criminales de mercado y especialmente las prohibiciones penales que pretenden prevenirlos o erradicarlos no se pueden analizar sin tomar en cuenta su dimensión económica y de los poderes concentrados que también están detrás de todo esto y que movilizan, y que son poderes políticos, judiciales. Yo me pregunto cuántos fornerones más tenemos que tener para tomar conciencia también en este sentido. Y ahora voy a ir a lo que es específicamente la ley. ¿Cuánto nos puede colaborar o no una normativa en este aspecto? Tenemos 2 minutos. Ya finalizo. Luego de sancionado el código en Argentina, que prohíbe la entrega directa, empezaron a surgir varios fallos. Bueno, en Perú también tenemos más o menos la misma problemática. Empezaron a haber varios fallos en donde se legalizaba estas entregas directas, argumentando los mismos aspectos que el fallo Fornerón y diciendo que esa prohibición del Código Civil es inconstitucional. Quería hablar de los países latinoamericanos y de cómo tenemos nuestras similitudes en ese sentido, pero me parece que voy a ir directamente al final. Considero que para proyectar un código iberoamericano también tenemos que tener en cuenta, como ya se dijo hace un rato, que ningún proceso de estirpe judicial con efecto social tiene un único lazo conductor que está basado puramente en el derecho. No podemos pensar solo en derecho si estamos hablando de cuestiones sociales y de familia. Espacios de debates ampliados, amplificado al ciudadano no profesionalizado. No nos podemos quedar acá, como decía un compañero hace un rato, hablando entre los que ya estamos de acuerdo. Tenemos que salir a concientizar a los no profesionalizados, a los ciudadanos, que es a donde llega el derecho de verdad. Evitar dentro de lo posible la no desvinculación del niño, niña o adolescente de sus familias de origen. Eliminar la mirada lastimosa que entiendo nos propuso su origen de beneficencia. Introducir un cambio sustancial desde el derecho para motivar la aprehensión de la conciencia social del derecho. Tenemos una conciencia social paralela a la conciencia social del derecho. Debemos hacer que la sociedad comprenda estos sentidos. Y como muletillas de supervivencia, estas dos frases. No convertirnos nunca en un jurista ingenuo que cree que con la ley es suficiente, ya sea la ley de fondo o la ley procesal. Y ser un jurista creativo. El derecho actualmente se encuentra hamletianamente martirizado por el dilema de ser arte o ser ciencia. José Eduardo Farías es un filósofo muy importante. Seamos artistas en todo caso. No nos quedemos solo con lo que diga la ley y si vamos a proyectar un código iberoamericano, tengamos en consideración las diferentes perspectivas y dificultades que tiene cada uno de nuestros países y poder amplificarlo de manera tal que nos pueda llegar a todos y que nos pueda servir para tener estos ciertos parámetros para todos los países que conformamos Latinoamérica. Gracias.